Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada, bienvenidos. Aquí estamos, cierre del mes de marzo para el grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata, hoy en día y horario especial. Siempre tratamos de mantenerlo el último domingo de cada mes, pero bueno, siendo que ayer era Pascua, me pareció que por ahí iba a ser complicado para la mayoría, Pascua, fin de semana largo. Decidí cambiar el día y horario para que estemos más personas con la posibilidad de hacer el cierre del mes de estudio pasado, de marzo. Así que hoy tuvimos día y horario especial. Y vamos a cerrar lo que fue nuestro estudio de Hare Krishna Mar del Plata del mes de marzo, que fue el tema de la santidad. ¿Sí? Eso fue lo que vimos hasta hace horas, porque hoy iniciamos el estudio de los hábitos. ¿Sí? Hoy iniciamos el nuevo tema, pero hasta hace un día atrás estábamos con la santidad. Entonces voy a hacer un resumen general de cosas que se fueron viendo en nuestro grupo de estudio y después algunas reflexiones, y ustedes como siempre van a poder abrir sus micrófonos y vamos a charlar todos juntos para darle cierre a nuestro tema de estudio. Voy a arrancar por el lado de definiciones, como me gusta hacer habitualmente. ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad, si van al diccionario, no hay como una definición, digamos, demasiado categórica. De hecho, se genera una especie como de retroalimentación entre santidad, la definición de santidad y la definición de santo. ¿No? Es como una cosa media como circular. Básicamente la santidad es la característica o la cualidad de los santos. Entonces ahí termina la definición, digamos, de diccionario. Entonces tenemos que pasar a ver qué es un santo para entender qué es la santidad. Y si vamos al diccionario, el santo o los santos tienen dos características, básicamente. Tienen una vida libre de pecado y una vida dedicada a Dios. Esas son las dos características del santo. Eso es la santidad en última instancia, ¿no? Llevar una vida, digamos, inmaculada, virtuosa, de perfección, de bienaventuranza y de cercanía con Dios. Eso sería entonces la santidad. Si tenemos que definir la santidad, es esa cuestión virtuosa, esa cuestión libre de pecado, esa cuestión de la dedicación a Dios. Las personas que deciden vivir de esa forma, técnicamente, por definición, son santos. Y acá aparece algo que es interesante, que por lo general nosotros no nos consideramos a nosotros mismos santos, ¿no? Siempre le otorgamos el título de santo o de santidad a un otro, a un tercero, a alguien que nosotros consideramos o apreciamos como alguien más maduro y avanzado en vida espiritual. Pero si nos quedamos con esa definición que vimos recién, que es la cualidad o las características de los santos, y los santos son las personas que están dedicando su vida a Dios, entonces, sin agitarle el falso ego a nadie, muchos de los que están aquí presentes el día de hoy son santos, ¿sí? Porque hay muchas personas dedicadas a la espiritualidad, hay muchas personas en el mundo dedicadas digamos, a procesos de santidad. Y es natural que el resultado de un proceso de purificación sea la santidad. Y para eso existen las religiones. Las religiones son, en última instancia, procesos purificatorios. Prabhupada también en algunos de sus significados define la religión de esta forma. La religión es un proceso de purificación. La religión es un camino de santidad. Entonces, si uno lleva una vida religiosa o lleva una vida donde practica y ejecuta ejercicios espirituales, entonces el resultado natural de ese sistema al cual estoy inserto, o el resultado natural de ese proceso que estoy siguiendo, es la santidad. Entonces acá, algo como para ya empezar a reflexionar, es eso de dejar de ver la santidad como un imposible, como algo lejano o como algo del otro, y empezar nosotros a tratar la santidad en relación con nosotros mismos. Porque si no es como que siempre estamos pateando la pelota y nunca estamos nosotros como digamos, con las riendas de nuestra propia práctica espiritual. Nuestra propia práctica espiritual es una práctica que da como resultado natural la santidad. Si estamos practicando, pero nos estamos autocensurando
o autonegando la capacidad potencial de la santidad, nuestros ejercicios están como a medio camino. ¿Se entiende esto a lo que voy? Doy un ejemplo práctico. Yo voy al gimnasio porque quiero tonificar mis músculos, pero mientras que estoy haciendo mis ejercicios en el gimnasio, tengo en mi mente la negación de que yo nunca voy a ser musculoso, nunca voy a ser musculoso. No sé para qué vengo acá, por qué levanto esto, por qué pago la cuota, si yo al final de cuentas nunca voy a adelgazar, nunca voy a tener músculos, nunca voy a tener un cuerpo más torneado, nunca lo voy a tener. ¿Ven la contradicción, la paradoja? O sea, yo estoy haciendo un ejercicio que naturalmente va a sacar músculos, pero de alguna forma estoy atentando contra mí mismo, me estoy diciendo, me estoy como menospreciando a mí mismo y me estoy diciendo, por más pesas que levantes, vos nunca vas a sacar músculos. Por más dieta que hagas, vos nunca vas a adelgazar, ¿no? Es como una especie de auto boicot que me estoy haciendo. Una mini reflexión es que si nosotros estamos practicando ejercicios espirituales, si estamos insertos en una religión, si estamos dedicando nuestra vida a Dios, algo que sería bueno, me parece hasta sano para nuestra vida devocional, es dejar de negar la posibilidad de la santidad. Dejemos de negar la posibilidad de la santidad. Y está bien que reconozcamos la santidad en otros, y de hecho hay grandes santos a los cuales hay que reconocer, pero también empecemos a trabajar la santidad de nosotros, no que es un tema de un tercero, también es un tema que me incumbe a mí como individuo practicante de este proceso en particular. Lo interesante es que la santidad no está circunscripta o monopolizada por ninguna religión. Si ustedes se fijan, en todos los procesos, en todas las tradiciones, en todas las culturas espirituales, hay santos. Están en el cristianismo, están en el islam, están en el judaísmo, por supuesto que están en la tradición del Bhakti. Hay santos en todas las culturas, en todas las sociedades, en todas las religiones, ¿sí? O sea, no es que solo es santo el que pertenece a un camino espiritual. Puede haber santos, y de hecho los hay, en todos los caminos espirituales. Hay santos de todas las denominaciones, ¿sí? Y son personas virtuosas, otra vez volvemos a lo mismo, son personas que están practicando principios y valores, y no la simple práctica, digamos, mecánica de principios y valores. Son personas que corporifican esos principios y valores. Eso es lo que hace que alguien sea un santo. Porque uno ve a esa persona y está viendo la virtud. ¿Se entiende este punto? Esta persona está personificando el principio que quiere alcanzar. Doy un ejemplo, no es un santo, digamos, canónico religioso, pero es un excelente ejemplo de cómo una persona personifica un principio. Mahatma Gandhi. Cuando yo digo Mahatma Gandhi, ¿acaso no se les viene a la mente el concepto de la no violencia? Él es como el abanderado de la no violencia. De hecho, el Día Internacional de la No Violencia es el día de nacimiento de Gandhi. Las Naciones Unidas estableció que el Día Internacional de la No Violencia sea el día de nacimiento de Mahatma Gandhi. Fíjense hasta qué punto esta persona corporifica o personifica una virtud. Fue tanta la dedicación de Mahatma Gandhi al ejercicio de la no violencia que ahora no hay forma de separar la persona Mahatma Gandhi con el principio de la no violencia. Están como unidos, ¿se entiende? Es como el santo de la no violencia. No es un santo, digamos, canónico porque hasta donde yo sé ninguna religión lo adoptó como santo per se. Pero en el imaginario popular es como el abanderado de la no violencia. Uno dice no violencia y en algún momento aparece o una cita de Gandhi o una imagen de Gandhi. ¿Se entiende a lo que voy? Él está personificando la virtud o el principio, el valor de la no violencia, ¿sí? Su vida él la dedicó a ese principio. Entonces ahora están como amalgamados. Bueno, similarmente eso es lo que hacen los santos de todas las tradiciones, de todas las religiones. Ellos viven tan a fondo esta cuestión de la virtud, de ser virtuosos y plenos en el ejercicio de su comunión con Dios, que ellos personifican, corporifican estos valores trascendentales en su cuerpo. Ellos viven de acuerdo a los principios que están predicando. Y otra cosa interesante también de la santidad
es que tiene que ver un poco con lo que yo decía antes, de no tener la santidad como un imposible o como una cosa lejana del otro. En la santidad siempre, si ustedes se fijan, siempre hay un arco redentor. Siempre hay un arco redentor. No es que los santos nacen santos. Por lo general los santos nacen pecadores y se convierten en santos. ¿Sí? No voy a decir que es el ejemplo de todos, porque siempre hay excepciones. Pero en reglas generales, los santos se hacen, ¿sí? Se transforman las personas en santas. Doy algunos ejemplos muy básicos, sencillos, que quizás todo el mundo conoce. San Pablo, ¿sí? Nuevo Testamento, San Pablo. San Pablo, antes de ser San Pablo, se llamaba Saúl. Y él perseguía a los cristianos, los perseguía, los buscaba para denunciarlos y matarlos. Él atentaba contra el desarrollo del cristianismo. San Pablo. Él después tiene una red, no sé si conocen la historia, pero él en un viaje a la ciudad de Damasco, en el medio del desierto, se le aparece Jesús. Jesús ya había resucitado y partido del mundo. O sea, San Pablo vivió creo que unos 50 años después de Jesús. No fue contemporáneo de Jesús, nunca conoció a Jesús, a eso me refiero. Él tiene una revelación donde Jesús se le aparece y Jesús le dice a Saúl, ¿por qué estás persiguiendo a mis devotos? O sea, Jesús, la aparición de Jesús, lo increpa a Saúl y lo reta por estar persiguiendo a los cristianos. Ahí Saúl se convierte, él empieza a creer en Jesús y él se transforma de Saúl en Pablo. Él toma el nombre de Pablo para empezar a predicar el cristianismo. O sea, él empieza a predicar la doctrina que él perseguía, que él censuraba. San Pablo, que es básicamente uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él empezó persiguiendo a los cristianos, él empezó denunciando y censurando al cristianismo. Se transforma en uno de los santos más grandes de esa religión. San Francisco de Asís, otro arco redentor. No sé si conocen la historia de San Francisco de Asís, pero de joven, todo el mundo tiene a San Francisco como de grande, ¿no? Como ese monje ascético, ermitaño, muy renunciado, ¿no? Vestía de harapos, iba descalzo, vivía en una iglesia que estaba abandonada, o sea, muy austero. Pero él no siempre fue así. Si uno lee la biografía de San Francisco, él de joven era, como hoy podríamos decir, un juerguero, ¿sí? Era un trasnochador. Él venía de una familia de mucha plata y durante su juventud la despilfarró toda y la disfrutó toda. De todo, cometió todos los pecados que uno puede imaginarse. Hasta que él, como San Pablo, tiene su conversión. Él en un momento se da cuenta que el estilo de vida que está llevando no va para ningún lado, que se tiene que concentrar en cosas más serias, termina siendo San Francisco. Pero no empezó siendo San Francisco, ¿sí? Hubo un arco redentor, hubo un cambio, una transformación en esa persona. Y así podemos muchísimos otros ejemplos. Un clásico ejemplo de Bhakti, Jagai Madai, ¿no? El pasatiempo de Nityananda con Jagai Madai, dos pecadores pesados, abusivos, violadores, borrachos, adictos, todos los pecados, todos los problemas habidos y por haber, conocen a Nityananda Prabhu, entran en contacto con la misericordia del Señor, se transforman en dos santos, en dos devotos increíbles de primer nivel. Jagai Madai, otro arco redentor. No nacieron santos, se hicieron santos, se transformaron en santos. En el budismo, la famosa, no sé si conocen esta historia, la historia de Angulimala, ¿sí? Angulimala, que lo mismo, era una historia muy parecida a la de Valmiki, del Ramayana, o la de Brigbari, ¿conocen la del cazador y el sabio? Angulimala tiene una historia muy parecida, era un ladrón, era un asesino, que vivía en el bosque, era como un animal, vivía todo sucio, harapiento, mataba, comía, o sea, carne, era un desastre. Era básicamente un criminal que vivía en el bosque. Y un día se encuentra al señor Buda. El señor Buda cruza ese bosque y se lo encuentra a Angulimala. ¿Saben lo que significa Angulimala? Angulimala significa collar o guirnalda de orejas.
porque cada vez que él mataba a una persona, le quitaba la oreja y la colocaba en una guirnalda que llevaba en el cuello. O sea, fíjense el estado de conciencia de esta persona. Angulimala, lo conocían como collar de orejas, guirnalda de orejas, ese era el apodo de esta persona. Se lo encuentra el señor Buda, obviamente no lo mata, el señor Buda lo empieza a predicar, le empieza a hablar acerca de que tiene que mejorar su vida, tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que empezar a cambiar sus hábitos, y Angulimala se rinde y pasa de ser este asesino, ladrón, criminal, a ser un santo del budismo. Es un santo del budismo, empieza a predicar el mensaje del señor Buda. Otro arco redentor, una transformación completa de 0 a 100. Y miles de ejemplos más, ¿sí? En muchas tradiciones tenemos estas historias de los santos que no nacen como santos, nacen como pecadores, se transforman en santos. Y eso es lo interesante de la santidad, que es un proceso de redención, de cambio, de transformación profunda de la persona. Si queremos entender la santidad, tenemos que hacer el ejercicio de sinónimos antónimos. El sinónimo de santidad es cercanía con Dios. ¿Sí? Una persona es un santo porque tiene una enorme intimidad o cercanía con el Ser Supremo. El antónimo, lo contrario, sería el pecado. El pecado es lo contrario de la santidad. ¿Sí? El pecador es una persona que está lejos de Dios. Está viviendo contravencional, está viviendo en contra de las leyes de Dios. Entonces, ese sería como para que lo podamos definir, ¿no? Santidad en un extremo, pecado en el otro extremo. Y el Bhagavad Gita, y con esto voy a ir terminando, así también le dejo la palabra a ustedes por si quieren comentar algo. En el Bhagavad Gita están las características de la santidad, ¿sí? Se presentan las características de la santidad. En algunas 2 o 3 oportunidades a lo largo del Bhagavad Gita, Krishna le revela a Arjuna cuáles son las características de las personas santas. Hay una instancia en el capítulo número 13 y hay otra instancia en el capítulo número 16 que es más significativa todavía. Porque en el capítulo 16 Krishna habla de las personas piadosas de naturaleza divina. O sea, básicamente está describiendo esto que yo mencioné recién, está describiendo a los santos. Son personas piadosas de naturaleza divina. Y en el capítulo 16, al comienzo de ese capítulo, entre los textos 1 y 3, Krishna da un enumerado, un listado de características de la santidad. Él habla de la caridad, de la valentía, habla de los 4 principios regulativos, ¿no? Habla de la no violencia, la limpieza, la veracidad. Y eso para Krishna es la definición de santidad. Un santo o alguien que expresa la santidad es una persona que encaja en las características de ese verso. Es el texto, son los textos 1 al 3 del capítulo 16 del Bhagavad Gita. ¿Sí? Si después lo quieren leer, y lean también el significado de Prabhupada, que es muy interesante. Prabhupada va describiendo cada uno de los principios que Krishna menciona. Capítulo 16, textos 1 al 3 del Bhagavad Gita. Son los primeros 3 versos del capítulo 16. Las características de las personas piadosas de naturaleza divina, los santos. De hecho, ese capítulo se llama La naturaleza divina y demoníaca. Y en ese capítulo, Krishna está definiendo quiénes son los santos y quiénes son los pecadores. Es lo que Prabhupada traduce como devotos y demonios. ¿Sí? Las personas de naturaleza divina y las personas de naturaleza demoníaca. Las palabras en sánscrito que se usan son sura y asura. ¿Sí? Sura sería santo, es la persona piadosa, la persona que tiene un estado de conciencia divino. Y asura, o sea, la negación de la santidad, es este pecador, lo que Prabhupada traduce como demonio, ¿sí? Una persona de una naturaleza demoníaca. Entonces, si el sura es limpio, el asura es sucio. Si el sura es compasivo, el asura no es compasivo. ¿Se entiende? O sea, es otra vez esta cosa de los extremos, son las dos puntas. Todo eso está en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, donde Krishna hace una definición de santidad, de quiénes son los santos, quiénes son los que expresan la santidad, y también pone como en contraste el ejemplo negativo, quienes no están desarrollando o viviendo
una vida de santidad. Entonces, para cerrar, un resumen general de todo lo que vimos el mes pasado. La santidad es la cualidad o la característica de los santos. Los santos son las personas que tienen una vida dedicada a Dios, están intentando llevar a cabo una vida virtuosa, perfecta, bienaventurada, de principios, de valores. Hay devotos santos en todas las tradiciones, en todas las religiones. La santidad no es monopolio de ninguna religión. Estos santos personifican esas virtudes con las cuales intentan llevar a cabo sus vidas. Hay un arco redentor, muchos de estos santos, nosotros los vemos en la estampita o los vemos en las imágenes y creemos que siempre fueron así, pero tienen su historia de vida, se hicieron santos, se transformaron en santos, ejecutaron ejercicios y tecnologías espirituales que los llevaron, los elevaron hasta la santidad. La santidad no es un imposible, no es algo lejano, no es algo de los otros, es algo que nosotros mismos podemos obtener si seriamente nos dedicamos a la práctica espiritual. Y si queremos un contexto de qué es la santidad en conciencia de Krishna, capítulo 16 del Bhagavad Gita, sobre todo los primeros 3 textos, donde Krishna mismo, de su propia boca, está explicándonos y enseñándonos qué es la santidad y quiénes son las personas santas, qué características tienen los suras, las personas que viven de acuerdo con los mandatos de Dios. Así que bueno, resumen ultra rápido de todo lo que se vio el mes pasado. En el grupo hubo mucho material, aparentemente fue un tema que le interesó a la gente, así que gracias a todos los que colaboraron y participaron en el grupo el mes pasado. Chaitanya Prabhu, usted quería decir algo, adelante. Hare Krishna Prabhu, bueno, muchas gracias a todo el colectivo Hare Krishna Mar del Plata por la cantidad de servicios que están brindando y especialmente por estas clases y las temáticas que se dan por WhatsApp, porque están buenos, porque nos llevan a tener un hilo conductor durante el mes y nos permite hacer la práctica espiritual. Entonces yo reflexionaba de todo lo que usted hablaba con respecto a la santidad, que naturalmente si uno hace una práctica espiritual determinada, el resultado es la santidad. Y al mismo tiempo que uno, o sea, si uno es coherente, no debería resistirse a ese estado de santidad. Sí. Por otro lado, pensaba en el tema de que a medida que uno va haciendo la práctica espiritual, los desafíos del entorno y los desafíos propios es como que se van incrementando para ponernos a prueba si realmente vamos logrando ese nivel de santidad. Como el mismo ejemplo que usted dio del gimnasio, o sea, cada vez levantamos más peso. En este caso, cada vez nos afrontamos a más situaciones que nos ponen a prueba nuestro nivel de santidad. Y también veía esta cuestión que usted hablaba del arco redentor en distintos tipos de ejemplos, pero por el otro lado también veía, o sea, recordaba distintas historias y ejemplos, por ejemplo, del brahmana que era súper santo y estaba todo el día cantando rondas relacionado con Krishna y veía enfrente a una prostituta y este brahmana la juzgaba a la prostituta. Sin embargo, la prostituta ejercía su actividad que no es limpia y que no es una actividad santa, pero ofrecía cada acto a Krishna. Y en la balanza después pesó más la ofrenda de esta prostituta que la crítica del santo que supuestamente la estaba juzgando. O asimismo recordaba la historia del rey Bharata, que si bien estaba meditando y estaba súper santificado, súper conectado con Krishna, se apega al ciervito y después termina perdiendo esa cualidad de santo que tenía hasta que la puede recuperar. Entonces, también lo veía en las clasificaciones de los devotos, ¿cierto? De Uttama Adhikari, Madhyama Adhikari, Kanishta Adhikari, en cuanto al grado, digamos, de pureza y de santificación que uno va adquiriendo, o de santidad, y que es algo dinámico, porque en definitiva, o como dio el ejemplo de estos personajes bíblicos, quizás a veces el que en peores condiciones está, cuando desarrolla la humildad necesaria para decir Dios me entrego a vos, o Dios te amo, o Dios quiero servirte, Dios nos está dando automáticamente esa misericordia.
O por citar otro ejemplo bíblico, Caín y Abel, o sea, las ofrendas, o sea, la envidia de uno por el otro y en definitiva lo que uno trata de establecer es ese vínculo con Dios y trata de entregarse. Y quizás uno no llega a esa santidad completa, a un 100% de santidad, pero uno está tratando de ocuparse en relacionarse con Dios. O quizás uno, me ha pasado, terminar de cantar las 16 rondas y decir, Krishna, por favor, permitime ser más humilde, más tolerante, y me pasa alguien en rojo por delante en el auto y perdí toda la armonía que venía teniendo hasta ese momento. Entonces es muy delicado, es muy sutil, pero a su vez eso mismo es lo que nos permite seguir eligiendo la santidad, porque en definitiva decís vos, cuán humilde tengo que volverme, porque en un segundo puedo perder todo eso que yo creía que había logrado. Y obviamente que uno no tiene que estar buscando que a uno le digan santo, sino que uno mismo en comenzar un camino de santidad más allá del resultado, porque en definitiva Krishna lo dice, abandona toda clase de religiones y tan solo entrégate a mí, yo asumiré todas tus reacciones pecaminosas, no temas. Entonces hay veces, sobre todo cuando uno está solo, cuando no tiene tanta asociación, hay veces que uno entra en ese juego de, bueno, pero estoy en un camino de santidad, pero tengo todo esto por resolver y estoy en un camino de santidad, pero realmente yo no me considero santo y todavía persisten en mí impurezas, pero también es un camino purificatorio. Entonces es algo bien dinámico. Yo me quedo con eso, con que la santidad es algo dinámico que uno sí obviamente puede elegir y tiene instrucciones de sobra en el Bhagavad Gita como para poder llevar a cabo ese ejercicio de la santidad. Eso, Prabhu. Muchas gracias, Prabhu. La verdad que muy bueno. Un súper aporte. Muy, muy bueno, Prabhu. Sí, coincido con usted plenamente. Claramente es dinámico. Nuestro proceso es dinámico. Nuestro proceso espiritual es dinámico. Aunque hay, digamos, un norte o un ascendente general, después la vida se nos presenta de formas completamente diversas y no sé ustedes, pero yo tengo mis altibajos espirituales, ¿no? Hay días buenos, días malos, días excelentes, días que vale la pena ni siquiera recordar y uno va a intentar, pero ahí está lo que decía Chaitanya Prabhu, ahí está también la determinación del santo, ¿no? Porque si, imagínense, si San Francisco de Asís a la primera noche fría se hubiese vuelto al palacio donde vivía y hubiese abandonado su búsqueda espiritual, no hubiese sido San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se convirtió en San Francisco de Asís porque pasó muchos días de frío, muchos días de hambre, pasó muchos días abnegado, con carencias, con faltas. Esa determinación lo hizo San Francisco de Asís. Porque si él hubiese abandonado su indagación espiritual, él no se hubiese convertido en San Francisco de Asís. Si a la primera dificultad volvía corriendo a la casa del Padre, nosotros nunca hubiéramos conocido a San Francisco de Asís. ¿Se entiende ese punto? Otro ejemplo que es muy parecido es el de Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur, que es un santo de nuestra tradición, él también era un príncipe, él tenía, ¿no?, una vida totalmente acomodada. Él se fugó de la casa, huyó del hogar, para poder ser consciente de Krishna. El padre le prohibía ser consciente de Krishna. Él tuvo que fugarse de la casa, pasar muchísimas dificultades para poder volverse un devoto. Y no se volvió cualquier devoto. Es Narottam Das Thakur, es uno de nuestros acharyas, una de las personas más importantes de nuestra tradición. La mayoría de las canciones que cantamos nosotros son de Narottam Das Thakur, un poeta espiritual increíble. Entonces, tiene que haber un poco de lo que explicaba Chaitanya Prabhu. Es dinámico, te van a pasar mil cosas, pero también tiene que estar la determinación espiritual. Uno tiene que estar firme en que esa es la meta. Yo quiero alcanzar y llegar a ese lugar. Esa es no podemos perder esa fe, ese shraddha en que estoy haciendo algo que naturalmente me va a proveer de estas cualidades. Muy, muy importante. Lo de la prostituta también, no sé, hay muchos pasatiempos. De hecho, en el Bhagavatam hay varios pasatiempos de prostitutas santas, ¿no? Ahora me acuerdo el pasatiempo de Pingala, el pasatiempo de Chintamani. Son prostitutas que terminan enseñándole a brahmanas, a personas supuestamente elevadas espiritualmente, principios de la religiosidad.
Increíble, o sea, ¿cómo puede ser, no? Y tiene que ver con lo que decía Chaitanya Prabhu. Su vínculo era mucho más profundo que la de los supuestos sacerdotes. Los supuestos sacerdotes no tenían un yoga tan íntimo con Dios y las prostitutas sí. Increíble. A pesar de su actividad, tenían un yoga más intacto, más profundo. Creo también que Chaitanya Prabhu habló algo de esto y me parece a mí que también suma a la confusión que a veces se nos genera con respecto a la santidad. Tenemos una idea muy mística de la santidad. Siempre pensamos que el santo, no sé, está como levitando y como que está en un estado de total, completo trance 24/7. Tenemos a veces esas ideas como románticas, mitológicas, mágicas de la espiritualidad. Pero si leemos la vida de los santos, si leemos las biografías de los santos de cualquier tradición, vamos a encontrar cuestiones materiales que nos resuenan, ¿no? Vamos a encontrar que o eran padres o esposos o tenían problemas económicos o problemas de salud, tenían miles de dificultades que decir esto es lo mismo que me pasa a mí, o lo mismo que le pasa a fulano Prabhu. Pero ellos se determinaron en su espiritualidad a pesar de esas dificultades, se mantuvieron conscientes de Dios. Por mantenerse conscientes de Dios, alcanzan la santidad. Es lo que decía Chaitanya Prabhu. Así que muchas gracias, Prabhuji. Muchas gracias por su aporte. Súper, súper bueno. Súper bueno. Hare Kirtan, Prabhu. Mi reverencia, Hare Kirtan. ¿Cómo le va? Hare Krishna, reverencia Prabhu, reverencia para todos, todas. Bueno, gracias Prabhu, como siempre también por la clase, el espacio, gracias al aporte de Chaitanya, también muy bueno. Yo venía un poco también pensando en eso, meditando en eso, que un poco lo que decía Chaitanya, un poco lo que vos también mencionabas, y ahí como que hay un hilo muy, o una separación muy fina que tenemos que ejercitar, ¿no? La capacidad de discernir entre cualidad de la bondad y la santidad, ¿no? Claro. Porque otra vez, ¿no? Hay personas que desarrollan un montón de cualidades en la bondad, pero son ateas, por ejemplo, ¿no? Claro. O incluso grandes, grandes demonios, como dice nuestra, para usar esa palabra, ¿no? Como dicen nuestras escrituras, fueron grandes yogis, ¿no? Que desarrollaron austeridades, caridad, un montón de procesos que en principio están destinados a la bondad, ¿no? A los yogis. Y sin embargo, el poder que lograron de cultivar esas cualidades, después la utilizaron para fines, digamos, destructivos o demoníacos o negativos, muy lejos de la santidad, ¿no? Entonces volví a eso, ¿no? Digo, bueno, la santidad sobre todo tiene que ver con estar vinculado con Dios, con la conciencia, ¿no? Mismo también, para poner ejemplos de santos que son abadutas, que andan mugrientos, que andan desnudos, que no respetan ninguna normativa, y uno dice, bueno, esa persona no está en la bondad, ¿no? Está Claro. totalmente loco. O bueno, esta idea de las prostitutas que trajo Chaitanya, o que decías vos, que eran grandes santas, cumpliendo un dharma que estaba lejos de estar en la bondad, ¿no? Entonces también, ¿no? Hay como tener mucho cuidado en el análisis que uno hace de uno mismo y de los demás, no juzgar a los demás por las cualidades o las modalidades que tiene en esta vida, y estar también muy atento a uno, ni tirarse para arriba ni tirarse para abajo, estar determinado en cultivar esa conciencia de Dios, ¿no? Yo creo que más allá de lo externo, lo que nos va a determinar como santos, como vos decías, Arjuna, es esa conexión con Dios, ¿no? Y cuando tengamos esa conciencia de Dios o estemos cultivando esa conciencia de Dios, naturalmente vamos a ser empoderados por la misericordia de Dios, con esos signos de la santidad, ¿no? Y todo lo que vos dijiste, Arjuna, me parece excelente, desafiante,
porque implica una gran responsabilidad, ¿no? El Vaishnava es un santo, dice Prabhupada, ¿no? Y ahí estaba leyendo un poquito del Bhagavatam al respecto y explicaba esta idea, ¿no? De Shukadeva Goswami. Maharaj Parikshit le decía, bueno, a Shukadeva Goswami, gracias a tu presencia, todos nos purificamos, ¿no? Todos nos volvemos santos gracias a tu santidad, a tu misericordia, ¿no? Y cómo la presencia de una persona santa purifica el ambiente y purifica a las personas que están en contacto con esa persona, ¿no? Entonces la importancia también de, bueno, de entender eso, ¿no? Que como Vaishnavas, como devotos de Krishna, estamos aspirando a eso, ¿sí? Pero eso nos llega, está bien que llega por misericordia, pero sabemos muy bien que tenemos que hacer un esfuerzo consciente y deliberado para ser dignos de esa misericordia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Me gusta, agradezco la clase de hoy, la conversación de hoy, porque me inspira a intentar y seguir en el camino de la santidad, buscando cultivar esa conciencia espiritual y recibir la misericordia de Dios y poder ayudar a otros también en ese camino, ¿no? Falta, no vamos a decir que no, no quiero tirarme para abajo igual, falta trabajo, pero estamos en el camino y gracias a Dios, que creo que ese es el gran valor del Satsanga. En estos encuentros uno se contagia de la santidad del otro, ¿no? Entonces, agradecer eso, ¿no? Cómo un poquito nos potenciamos entre todos, entre todas, para estar más cerca de esas cualidades de santos y santas. Así que, bueno, gracias, de eso nomás. Muchas gracias, Prabhuji. Muchísimas gracias. También súper interesante los aportes, Prabhu. Muchas gracias por comentar. Muy importante lo que dijo Hari Kirtan. Tenemos que diferenciar bondad de espiritualidad. Una de las cosas que él mencionó, porque siempre digo esto, perdón que lo repita, pero venimos muy chipeados del judeo-cristianismo y nos cuesta muchísimo, incluso a los devotos les cuesta muchísimo darse cuenta de que está la bondad, por un lado, que es lo materialmente bueno, y está la espiritualidad por encima de esa bondad, por encima de lo materialmente bueno. Entonces está sattva y suddha sattva. Son dos niveles, dos instancias distintas, ¿no? Como karma y akarma. Por más que hagamos cosas buenas en el mundo, podemos no ser santos haciendo cosas buenas. Esa es una distinción que hace el Bhagavad Gita. Krishna mismo lo hace en el Bhagavad Gita. Tenemos que, lo que nos interesa, es lo que decía Hari Kirtan, es intimidad con Dios. A nosotros nos interesa desarrollar un vínculo personal e íntimo con Dios. Eso nos va a permitir la santidad. Está bueno hacer cosas buenas, yo no estoy en contra de Sattva Guna. Yo, de hecho, recomiendo que todos estemos en Sattva Guna, ¿sí? Krishna mismo lo recomienda en el Bhagavad Gita. Krishna le dice a Arjuna, no puedes liberarte desde Tamaguna. O sea, no puedes pasar de lo más bajo del mundo material al mundo espiritual de un solo salto. Es demasiado, no llegas. Tenés que ir elevando tu conciencia hasta lo más alto de la materia y desde ahí haces el salto cuántico al mundo espiritual. Entonces yo recomiendo Sattva Guna como estilo de vida, pero esa recomendación no significa que esa sea la meta. La meta no es estar en Sattva Guna. La meta es utilizar los recursos, los enseres y el conocimiento de Sattva Guna para dar el paso que falta, que es el paso hacia la trascendencia o la espiritualidad. Y ahí está la santidad. En ese lugar está la santidad. En la trascendencia o en la espiritualidad. Dijimos que es la práctica de la virtud. Y las virtudes son trascendentales. No existen virtudes materiales. Son trascendentales. Los principios y los valores son de origen espiritual. Entonces eso está bueno hacer esa distinción. Muchas gracias, Hari Kirtan. Está bueno también lo que dijo Hari Kirtan, que ahora nos lo tenemos que merecer, ¿sí? Ahora tenemos que estar a la altura de la misericordia. La realidad es que Dios se muere por tener una relación con nosotros. Nosotros, por lo general, no nos morimos por tener una relación con Él. Esa es la pura verdad. El sábado pasado justo estuve dando una charla en un grupo de yoga y habían leído un verso del Bhagavad Gita que les
Les molestaba como la exclusividad que Krishna exige en el Bhagavad Gita. Vieron que Krishna dice, adórame a mí, ofrezca tu reverencia a mí, póstrate ante mí, dame tu ofrenda a mí, yo, ¿no? Como que Dios tiene falso ego. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quiere poner en el centro? Estos yogis con los que hablé el sábado les parecía como, es más, y una persona me dijo, Dios parece ser el tóxico de la relación, me dijo. ¿No? Como que estaba exigiendo. A mí me causó gracia igual. Entiendo por qué lo vende ese lugar. Lo vende ese lugar porque ese es el nivel de conciencia que tienen estas personas. Y en realidad le dije, lo que pasa es que tenemos que dar vuelta a la ecuación. Los tóxicos somos nosotros, en realidad. Yo les puse este ejemplo. Dios lo que quiere es tener una relación monogámica con nosotros. Él quiere tener una relación de pareja estable. Y nosotros somos los picaflores que solamente queremos a Dios el fin de semana. Pero después el resto de la semana yo pongo mi atención en otras cosas. Es como el tipo que tiene una agenda con muchas chicas y va eligiendo de acuerdo al día que él quiere. Así hacemos nosotros. Entonces el fin de semana es para Dios, ¿no? Es el sábado a la tarde, el domingo a la mañana. Ahí tengo mi relación con Dios. En ese contexto, 2 o 3 horitas nomás, porque después quiero picotear con otra cosa. Quiero la playa, quiero la plaza, quiero el mate, quiero Netflix, quiero el dinero. Estoy amando otras cosas. Yo estoy poliamor. Y Krishna quiere monogamia, ¿sí? No quiere una relación de poliamor, quiere una relación estable con vos, como individuo. Le di vuelta a la ecuación y ahí entendieron por qué Krishna dice yo, mi. Es simplemente quiere que nosotros nos comprometamos. Como por ejemplo, Nitya Rupini le debe haber dicho alguna vez a su esposo, che, loco, ¿cuándo nos casamos? ¿Cuándo formalizamos esto? ¿No? O Rukmini le había dicho a su esposo, loco, dale, hace 10 años que estamos viviendo juntos, vamos al registro civil, vamos a resolver esta situación pecaminosa en la que estamos viviendo. Dios quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos una relación monogámica con Él. No que estemos picoteando por todos lados. Y eso también tiene que ver con la santidad, porque el santo es la persona que está determinada en esa relación. Dice, ok, esto es lo más importante de mi vida. Esta relación es lo que yo tengo que cultivar. En el cultivo de esa relación, esa persona se pone a la altura de las circunstancias. Como se pone a la altura de las circunstancias, Dios lo bendice. Se hace merecedor de la misericordia de Krishna. Es lo que explicaba Hari Kirtan. Muy interesante. Y es cierto también lo que dice Hari Kirtan. Yo también me entiendo que no estoy a la altura de las circunstancias. Por eso mi oración es para que los devotos me mantengan en su asociación. Por favor, haga lo que haga, cometa el pecado que cometa, no me suelten, Prabhus, no me suelten. Porque si me sueltan, caes al vacío, te sueltan y caes al vacío, te vas al mar otra vez. Es como el rescatista, si no agarra el náufrago se pierde en el mar, se pierde en el mar. Entonces, este es nuestro bote salvavidas, ¿sí? Conciencia de Krishna. Aferrate, sadhu sangha, la asociación con santos, la asociación con personas santas, nos vuelve santos a nosotros. Es el pasatiempo de Narada Muni. Narada Muni se transformó en Narada Muni por asociarse con personas santas. ¿No? Lo vimos en el Bhagavatam hace poquito ahí en Entre Ríos. Gracias, Prabhu. Muchas gracias, Hari Kirtan. Muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, devotos, nos quedan unos últimos minutitos. No sé si alguien tiene algo para decir, algún comentario, alguna pregunta, algo más para aportar. Sí, Nitya Rupini, Santa, adelante. Hari. Gracias por la clase, la verdad que como siempre muy, muy interesante. No, simplemente una frase que como para darle un poco de esperanza a los pecadores, porque dice que todo pecador tiene su futuro y todo santo tiene su pasado. O sea, sí, señor. Así que es todo un proceso, porque, por ejemplo, a mí mismo me ha pasado, yo hace 10 años atrás, o 5 años atrás, o menos, 3 años atrás, cuando empezamos Conciencia de Krishna, nuestra vida era mucho más pecaminosa por el hecho de consumir carne, de no ofrecer los alimentos.
O sea, hasta nosotros hemos tenido ese pasado y ahora tenemos ese futuro que gracias a la misericordia de Krishna y del Guru, siempre agradecida con Lakshmivan, que fue el que hizo el nexo, devotos del enganche, y agradecida siempre a los devotos y a nuestro Guru y a Krishna por tantas bendiciones. No, solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Santa. Sí, hay que ser esperanzadores. O sea, nos queda por delante un futuro brillante en conciencia de Krishna. De eso no cabe ninguna duda. Un futuro glorioso tenemos por delante en conciencia de Krishna. Solamente tenemos que seguir andando el camino. O sea, es cuestión de seguir caminando. Y es cierto, ¿no? Todos los santos tienen un pasado turbio. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Hay personas que nacieron santas y se mantuvieron, no sé, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, santo toda la vida, nació santo, vivió santo, dejó el cuerpo santo, hizo todo perfecto. Pero muchos otros no. Vemos, ¿no? Son criminales antes y después se transforman en santos, o son pecadores y después se transforman en santos. Bueno, otro santo no canónico ahora se me vino a la cabeza. No sé si conocen a Malcolm X, de la década del 60, muy famoso. No sé si conocen la historia de Malcolm X, la autobiografía de Malcolm X es increíble, yo se las recomiendo. El tipo era un criminal, pero un criminal profesional. O sea, no es que de casualidad un día robó algo y lo agarraron. No, era un criminal con ganas. Él orquestaba y planificaba actos criminales. Va preso y en la cárcel él conoce el Islam, la religión del Islam, y él se convierte al Islam y es el predicador más grande del Islam del siglo XX. No hay persona que haya predicado más el Islam en todo el siglo XX. Y salió de la cárcel, o sea, se hizo musulmán, devoto musulmán, en una celda en la cárcel, cumpliendo una condena por su vida delictiva. Y terminó siendo, o sea, el predicador más importante de la tradición musulmana en el siglo XX, ¿no? El musulmán más famoso del siglo XX. Increíble. O sea, no es un santo canónico, pero ahí vemos, ¿no? Cómo uno pasa de un lado al otro por dedicar su vida a Dios. Así que gracias, Santa. Muchas gracias. Sergio Prabhu, nos vamos con usted, Sergio, que ya Google Meet nos está corriendo. Gracias, Prabhu. Bueno, tengo que volver un poco al principio de su charla. Recuerdo en la secundaria cuando estudiábamos literatura española, en donde, bueno, las biografías de los autores generalmente eran más extensas cuanto más relevantes fueron para la literatura, ¿no? Claro. A medida que avanzaba el libro, las biografías se hacían cada vez más cortas y entonces uno empezaba a notar una constante en estos literatos en donde, bueno, el compilador lo que hacía era expresarlo de esta manera, ¿no? Llevaba una vida disipada y licenciosa, pero en sus últimos años entró a un convento, se hizo monje, se hizo monja, ¿no? Y uno empezaba a notar que esto era sistemático, ¿no? Es decir, claro, yo hago lo que quiero hasta una determinada edad, después, bueno, empiezo a sentir las llamas debajo de mis pies y, bueno, entonces ahora me hago monje o me meto en un convento, ¿no? Por esto de el camino. Bueno, un poco a mí me cuesta sentirme aludido, ¿no? Usted muchas veces me responde a algún mensaje y me dice, hola santo, ¿cómo está? Yo digo, se equivocó Arjuna, está hablando a otro, ¿no? Y después veo que me está respondiendo a mí, digo, no, bueno, está hablando de mí. Siempre digo, bueno, por favor que me hace, exagera un poco. Y el punto es que el peligro, digo yo, acá es que uno ya no tiene que ser humilde, tiene que ser más raso que eso, porque la tentación está siempre en decir
bueno, míreseme con un solo ojo, estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy en el camino. Sí, está bien, pero no usar eso, porque ahí está, digamos, el punto, no usar eso para aflojar un poco las riendas, ¿no? Es decir, mantener permanentemente y constantemente la mira en lo que uno debe, porque lo que uno ya hizo, ya lo hizo. Sí. Usted alguna vez lo mencionó, ¿no? El karma está ahí, el vikarma también. Uno, no, o sea, como estos literatos, ¿no? Ah, bueno, siempre no, un cachito, todas las que te mandaste te las hiciste. Ahora no me vengas con que te hiciste monje porque no es una mano que lava la otra. Una está muy mugrienta y la otra, bueno, estará inmaculada, pero la mugrienta está ahí. Entonces, si no, caemos en ese sofisma de Franklin estudiaba de noche, Franklin inventó el pararrayos, bueno, estudia de noche y inventarás el pararrayos, ¿no? Claro. No pasa eso. Entonces, bueno, me llamo a mí mismo la atención para tampoco, ya que no me hago, no me siento aludido, sí me aludo a mí mismo en todo esto, que más bajo que la hojarasca, ¿no? Usted explicó hace poco la hojarasca, bueno, las hojas secas que están ya más caídas no pueden estar, bueno, cuesta y mucho, porque como decía Chaitanya, ¿no? Basta con que ya alguien te empuje por la calle, ¿no? Se te rompa algo, estás lavando un plato y se te cae. Y uno, bueno, no se encomienda a Dios, sino que, bueno, todo lo contrario. Así que, bueno, solo eso, ¿no? Mantener el norte lo más posible, pese a las circunstancias, ¿no? Que precisamente se mencionó. Mantener el norte pese a todas las pruebas que van a ir apareciendo, que están para eso, seguramente. Bueno, mis 2 centavos, como le gustaba decir a Luis. Gracias, Pro. Muchas gracias, Santo. Santo, mira cómo te digo. Muchas gracias, Santo. La realidad es que la santidad es potencial en todos nosotros. Todos nosotros tenemos la potenciabilidad de ser santos. Ahora depende de nosotros, como explicaba Sergio recién, si queremos mantenernos activos en el camino de la santidad o no. ¿No? Si queremos mantener ese norte de, ok, esta es la meta, este es el objetivo, o si queremos desviarnos en el camino, también es nuestra libertad, ¿no? Krishna nos da esa libertad. Si uno quiere pasar 8 vidas perdido en el bosque de la existencia material, Krishna suelta. Pero si uno quiere decirme, le quiero dar a fondo en este camino, Krishna también te da la mano para que uno pueda continuar. Entonces sí, es cierto, ¿no? Y bueno, y después cuesta. La realidad es que cuesta. La vida espiritual no es magia, no es espontánea, es un trabajo, es otro esfuerzo que uno tiene que hacer en la vida, como tal esfuerzo del trabajo material para llevar plata a la casa, está el esfuerzo de la familia, está el esfuerzo del estudio, está el esfuerzo de la dieta, está el esfuerzo del gimnasio, hay un montón de esfuerzos en el mundo material. Nosotros como espiritualistas le estamos sumando ahora el esfuerzo de las prácticas y los ejercicios devocionales. Entonces sí, cuesta. Claro que cuesta, como cuesta todo en realidad en el mundo material. El mundo material cuesta. No es fácil el mundo material. Nada de lo que hagamos acá es fácil. Pero la determinación nos va a volver santos, porque insisto, somos potencialmente, todos somos santos en potencia. Simplemente tenemos que, es como el diamante en bruto, ¿no? Tenemos que terminar de limarnos. Y para eso, como decía Sergio, para eso están las tribulaciones, para eso están los desafíos en la vida material, es para limar el diamante en bruto que somos, ¿no? Si no tuviéramos ese mínimo de estrés, de esfuerzo, de presión, no, estaríamos siempre en la zona de confort. Y dentro de la zona de confort no hay avance espiritual. El avance espiritual se hace fuera de la zona de confort. ¿Está bien, Sergio? ¿Está bien, devotos? Muchas gracias a todos por sus aportes.
Nos queda un minuto, así que ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar hoy en el encuentro y sepan que estamos durante todo el mes de abril hablando de los hábitos. Ahora vamos a hablar de los hábitos, ¿sí? Durante este mes de abril. Hoy estuvimos cerrando lo que pasó el mes pasado, que era el tema de la santidad. Prabhus, un abrazo grande a todos. Cuídense, muchas gracias por todo. Hare Krishna, Haribol.